El día de hoy vamos a hablar sobre la urgencia en psiquiatría. Entonces, para empezar a hablar, vamos a definir. Son ciertas circunstancias que me llevan a una alteración afectiva en el pensamiento, que finalmente me llevan a una alteración o un cambio en el comportamiento del paciente. Estas tienen diferentes orígenes. Pueden ser precipitadas por diferentes situaciones externas o internas, que me superan el control que tiene cada persona para manejar este tipo de situaciones. Hay otro tipo de circunstancias que me pueden llevar a un menor control de estas circunstancias, como es la edad avanzada o los extremos de la vida, la inteligencia que tenga cada persona, la personalidad y las enfermedades de base. Entonces, como había dicho que era de carácter multifactorial, entonces puede ser desencadenado por una enfermedad psiquiátrica de base, una enfermedad orgánica cerebral, el uso de sustancias psicoactivas que me generan este tipo de afectaciones y secuelas de traumas o de eventos catastróficos que me generan este tipo de afectaciones. Para hablar un poco de historia de la urgencia psiquiátrica, la noción de urgencia psiquiátrica junto con otros desarrollos de medicinas está muy ligada a las guerras del último siglo, donde vieron perturbaciones en los combatientes en esa temporada. Ellos asistían a esas urgencias debido a los traumas que ocurrían en la guerra. Asimismo, la historia denominada urgencia de psiquiatría debe mirarse a la luz de la transformación del sistema de salud hace unos 25 o 30 años atrás, donde se ha intentado desplazar la atención en los centros monovalentes para dirigirlos a los hospitales generales. Otro hecho que ha incidido mucho en la presentación de la urgencia psiquiátrica en los servicios ha sido la transformación de los sistemas de salud en los diversos países latinoamericanos. A nivel de epidemiología, se ha visto que no hay evidencia para poder sacar una incidencia y prevalencia de la urgencia psiquiátrica en nuestro medio. Pero sí se sabe que el paciente más común es el adulto joven, soltero, divorciado o viudo de bajo nivel socioeconómico y de procedencia urbana que asiste. En cuanto a los géneros, son igualmente predominantes ambos. Factores de riesgo que me llevan a consultar a una urgencia psiquiátrica son el estrés, la fatiga y el uso de las sustancias psicoactivas. En cuanto al diagnóstico, para fines prácticos resulta mejor dividir esto en tres grandes grupos, como son la crisis de agitación, las crisis depresivas y las crisis de angustia. Ya. Crisis de agitación. Su presentación con comportamiento agresivo y destructivo es poco frecuente en las salas de urgencias. Es más frecuente cuando el paciente descontrolado no se detecta a tiempo o cuando su atención se demora. ¿Por qué se puede dar la agitación? Bueno, primero, por una crisis de manía aguda en la que la agitación se acompaña de inestabilidad afectiva, vociferación, cantos, burlas, y esto puede pasar a agresión física o verbal. Antecedentes de episodios depresivos o maníacos nos pueden orientar el diagnóstico. 2. Un trastorno confusional o desorientación temporoespacial, la cual se acompaña de alucinaciones oniroides. Cuando no se tiene compromiso orgánico, se debe pensar que el origen de la agitación es de tipo tóxico, por lo cual, aparte del examen físico y neurológico, debemos buscar sustancias psicoactivas en orina y sangre. 3. Es posible que el episodio de agitación se dé por un trastorno esquizofrénico, siendo esta su primera manifestación o que se presente en el transcurso de la enfermedad. 4. Agitación de tipo comicial o epiléptico. En estos pacientes son muy agresivos y hay agresión física hacia otras personas o contra otros objetos. La sospechamos por el antecedente de tratamiento antiepiléptico y por la presencia de cicatrices en cráneo y especialmente en lengua. Y 5. Cuando se presenta violencia o amenazas de violencia en pacientes con trastornos antisocial como los psicópatas. De las crisis de agitación debemos de tener en cuenta que los pacientes cuando presentan estas crisis hay que tratarlo inmediatamente para prevenir las agresiones. Sin embargo, durante la evidencia clínica lo más adecuado es inmovilizar al paciente, pero sin tener abuso de la fuerza y sin usar palabras obscenas ante ellos. Para realizar dicha inmovilización debemos de tener en cuenta un equipo, por lo mínimo como 5 personas
cada quien sujetándole la extremidad al paciente. Ya en la parte farmacológica debemos de empezar a tratar de 5 a 10 miligramos de haloperidol, hasta una dosis máxima de 30 miligramos. En pacientes mayores de 85 kilogramos debemos de aumentar la dosis. Sin embargo, para pacientes maníacos debemos de tener en cuenta que va a ser más rápido la primera dosis, y cuando este tratamiento sea eficaz debemos de pasarlo a un tratamiento vía oral con una adecuada dosis. Para pacientes que presenten delirio hay que tratarlos con de 2.5 miligramos de haloperidol. Y para pacientes que utilicen otras sustancias alternas como alcohol, marihuana, entre otras, debemos de usar dosis única de 5 miligramos, ya sea intravenosa o intramuscular. Las crisis depresivas hay que saber identificarla, y el episodio agudo se manifiesta generalmente como inquietud, agitación psicomotora, el llanto, gemidos, una sensación de culpabilidad y desesperanza. El problema clínico fundamental en estos pacientes no es tanto el deseo de suicidio, sino la intensidad con la que lo desean. El riesgo con estos pacientes puede ser que ellos van a simular que están tranquilos, pueden darle tranquilidad también o quitarle como la preocupación a sus familiares. Igualmente delante de sus especialistas van a enmascarar esa conducta y en el momento menos pensado se van a suicidar. Comparado con las crisis histéricas, que van a hacer todo lo contrario. Ellos lo que van a hacer es agravar sus conductas hasta llegar al punto de suicidarse, porque lo que quieren hacer es llamar la atención de algún familiar o de alguna persona en especial que creen que los está como olvidando. Por otra parte, las crisis de pánico también hay que saber que se manifiestan con conductas suicidas. Entonces, para eso yo debo saber clasificarlas. ¿Qué es una amenaza? ¿Qué es un gesto y qué es un intento suicida? Por ejemplo, la amenaza es una demostración verbal o escrita. El gesto suicida es cuando la persona se prepara, compra todos los objetos, por ejemplo la soga, los venenos o el arma, y el intento ya es cuando la persona realiza esa acción. En este caso, el manejo para pacientes que presenten una crisis depresiva, debemos de tener en cuenta que en urgencia no se usa antidepresivo. Sin embargo, es útil usar unos tranquilizantes, entre ellos como el diazepam, que lo podemos usar de 5 a 10 miligramos, y como otros medicamentos que hasta el momento han sido eficaces, como la clorpromacina y la levopromacina. Crisis de angustia. La mayor parte de las crisis psiquiátricas en un servicio general de urgencias pertenecen a este grupo. Entonces la angustia es el denominador común de todos esos cuadros. Las manifestaciones son inquietud motriz o estupor con mutismo, facies aterrorizadas, llanto, desesperación y expresiones neurovegetativas de la ansiedad como sudoración, temblor, palidez, taquicardia, hipotensión, náuseas, urgencia urinaria o fecal. El diagnóstico de la angustia dice que es el terreno sobre el que se asientan todas las manifestaciones de la crisis. Pueden ser muy variadas. En primer lugar, en las que predomina la hiperexpresividad de los afectos, la mímica patética, discurso con características declamatorias, lo que remite a rasgos histriónicos de personalidad. Las crisis de pánico son un cuadro de extrema angustia de muy breve duración en el que el paciente generalmente es una mujer joven, sana y de aspecto grácil, que afirma haberse sentido al borde de la muerte o a punto de perder la razón. Para finalizar, en cuanto al tratamiento, cabe resaltar que estos pacientes buscan en nosotros una seguridad y una tranquilidad. Con base a esto vamos a dar el tratamiento. Primero hay que brindarle esa tranquilidad, tratarlo con la manera que se debe y tener tolerancia, sobre todo en los pacientes que llegan diciendo palabras obscenas y todo esto. Entonces ese sería nuestro primer punto. Y ya como segundo punto ya entramos a la parte farmacológica, donde ya lo hemos nombrado, para manejar
la excitación de estos pacientes. Entonces el grupo quedó conformado por William Rodríguez, Alejandra Morán, Juan Pablo Aponte, Camila Salguero, Julián Martínez y Freddy Caicedo, quien les está grabando. Gracias.